Ya está con nosotros, lo habíamos anunciado, la verdad que es un lujo poder conversar con él, uno de los periodistas más reconocidos, no solamente por lo que cuentan, ¿no? Todos, cuando hace algunos días nos enterábamos de su alejamiento de la TV pública, o sea, ahora le vamos a preguntar qué es lo que sucedió, pero sobre todo está bueno poder conversar por su sabiduría y por su conocimiento de lo que es la geopolítica. Y en estos movimientos que se están dando dentro de la geopolítica, donde Latinoamérica no es una isla, y Argentina insertada en Latinoamérica, y la crisis brasilera, donde dicen que un resfrío se puede transformar en una gripe, ¿no? Cada vez que los brasileros estornudan, agarrate, digamos, porque va a tener repercusión en Argentina. Bueno, la verdad que es una persona muy respetada y muy querida, por lo que veo, digamos, en todo el ambiente de los medios de comunicación, la comunidad periodística. Y le damos un fuerte aplauso para recibirlo a Pedro Brieger. La verdad que un lujo. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. La verdad que apenas me dijo la producción que ibas a estar presente, podías hacerte un lugarcito en esta agenda apretada, digamos, aquí en la ciudad de Santa Fe, con una charla muy, pero muy interesante de tu especialidad, que es el análisis de la política internacional y Argentina en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Efectivamente, principalmente vamos a hablar de Brasil. Está claro que hoy lo que más interesa es Brasil, y es interesante ver cómo ha habido un cambio en la percepción de la población respecto a los temas internacionales. Creo que 15, 20 años atrás, algunos tal vez sabían quién era el presidente de Brasil, pero no se seguía tanto lo que pasaba en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Chile. Y creo que esto ha cambiado. Creo que en estos últimos 15 años, yo diría, ha habido un mayor interés, un mayor acercamiento. Han ayudado a las redes sociales, sin lugar a dudas, ayudan las nuevas tecnologías, tener internet, poder leer un diario de Paraguay, escuchar una radio de Ecuador, ver Telesur. Son cosas que surgieron en este último tiempo que sin lugar a dudas han acercado la política internacional a los hogares. Creo que el hecho de que en la televisión pública durante 12 años hubiera una columna sobre política internacional todas las noches es un gran mérito de Ana Descalon, que fuera directora en su momento de la televisión pública, que me convocó también para hablar sobre temas internacionales, que era algo que no se hacía. Había columnistas de vez en cuando, pero no había una columna fija. Yo no sé si hay en la historia argentina, creo que no, en la televisión, alguien que durante 12 años todas las noches hablaba solo de política internacional. Y esto metió la política internacional en los hogares. En agenda, sin lugar a dudas. No solamente en los medios de comunicación, porque yo creo que muchos veían no solamente la agenda diaria, sino tu programa de los sábados, Visión Internacional, que también levantaron. Todos los medios de comunicación, el resto de los medios de comunicación tomaban esa información y empezaron a tratar de hacer, digamos, una propuesta espejo, ¿no? Dicen, a ver, yo necesito, digamos, que haya un especialista. No todos los días, es una apuesta importante eso. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, las nuevas autoridades decidieron que yo no estuviera más en el noticiero central, decidieron suprimir mi columna, y la explicación que dieron fue muy vaga y muy burda, de que no iba a haber columnistas en el noticiero, cosa que no es verdad. Hay un columnista de deporte, hay una columnista de temas de clima en la Argentina, y además es paradójico, ¿no? Porque hay un gobierno que dice que el mundo importa, que cada vez es más importante, que hay que insertarse en el mundo. Se está hablando de que nuestra canciller puede ser candidata a secretaria general de Naciones Unidas. Más allá de si esto ocurre o no, está claro que la política internacional es muy importante. Lo paradójico es que sacan a la persona que durante 12 años venía hablando solo de política internacional. Yo ni siquiera analizaba la política exterior argentina, y tampoco hablo de política nacional en mis columnas. No es que yo no tenga una opinión, por supuesto, como cualquier ciudadano opino sobre lo que pasa en la calle o lo que pasa en la vida cotidiana, pero mi trabajo en el periodismo no alternó como otros que estuvieron unos años en política internacional, después pasaron a política, después pasaron a otra sección. No, yo me mantuve en lo mío. Yo hace más de 30 años que hago solamente política internacional, en radio, en televisión, escribo sobre esto, así que realmente hubo algo muy paradójico.
Y además levantaban un programa exitoso como Visión 7 Internacional, que había recibido Martín Fierro, yo también por mi trabajo en la columna del noticiero. A ver, hay dos explicaciones. O esta gente no entiende nada de televisión y son unos necios, o hay alguna motivación política e ideológica que los hace llegar a la conclusión que no quieren que yo haga una columna de política internacional en el noticiero. ¿Cómo tomaste la polémica que se armó en torno a las declaraciones en su primer programa de este nuevo ciclo de Adrián Paenza? ¿Va en torno a lo que está sucediendo? Justamente hay una matriz de pensamiento que excede lo que es el contenido, porque Paenza se plantó y dijo, me siento incómodo o me siento más cómodo, digamos, con lo que era la anterior conducción. Es como una crítica dentro de la televisión pública. Pero no es mi caso. Yo quería seguir trabajando en la televisión pública y en ningún momento dije ni que estaba incómodo, ni que estaba en contra del gobierno, para nada. Justamente como yo hago política internacional y además he trabajado con gente muy diversa, claro, con gente muy distante de mi pensamiento ideológico, y no he tenido ningún problema. Yo recuerdo haber trabajado con periodistas que en la década del 90 estaban a favor de las políticas neoliberales y yo entrevistaba a un dirigente social muy poco conocido, un boliviano, un tal Evo Morales, y no había ningún problema. Yo sacaba cada vez que había un conflicto en Bolivia, Evo Morales, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque sabíamos que podía haber diferencias, pero podíamos convivir. Yo nunca tuve problemas con las diferencias ideológicas, de enfoque, para nada. Además, hubo algunos colegas que después de las elecciones renunciaron en la televisión pública. Yo no renuncié, mi idea era continuar. Absolutamente, y seguir hablando de política internacional todas las noches. En la política internacional, en la geopolítica, ¿este gobierno de Macri es un gobierno de derecha? A ver, o sea, teniendo en cuenta de esos conceptos... no solo en lo internacional. En lo internacional, por ejemplo, que yo, digamos, los liberales, lo que hoy nosotros siempre hablamos de esta cuestión de el liberalismo que se conoce aquí en la Argentina, en Estados Unidos son los progresistas. La democracia, en algunas cosas son progresistas a comparación de los republicanos, por ejemplo. En Europa, ¿no? También hay de estas versiones así, claro, encoradas. El socialismo europeo es diferente, digamos, al socialismo qué sé yo, digamos, de Cuba o de sí, por supuesto, digamos, por supuesto. Estamos hablando de otra terminología. Ahora, el gobierno de Macri, teniendo en cuenta estos casi 180 días que lleva, 150 días que lleva de gobierno, ¿cómo lo posicionarías en la geopolítica? Mira, para mí, utilizar la categoría derecha o izquierda no implica algo peyorativo. Yo no lo utilizo para calificar negativamente. Si yo digo que el expresidente Álvaro Uribe de Colombia es un hombre de derecha, yo no lo digo para decir eso está mal. Y si yo digo que Evo Morales es progresista, no lo digo para decir eso está bien, o al revés. Lo hago como descripción de una categoría que creo que la gente que nos está viendo más o menos entiende lo que uno se refiere con derecha y con izquierda. Yo por lo general suelo utilizar la categoría de movimientos progresistas en América Latina en el más amplio sentido de la palabra. Todos saben que si yo hablo de movimientos progresistas no van a incluir a Álvaro Uribe, pero sí van a incluir a Evo Morales, a Rafael Correa, a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a los cubanos, a Lula, a Dilma Rousseff, al Frente Amplio, al kirchnerismo, en el más amplio sentido de la palabra, sabiendo que algunos se definen como de izquierda y otros no, sabiendo que unos se definen como marxistas y otros no, pero en líneas generales sabemos que por lo general los movimientos que se definen como progresistas hacen hincapié en los sectores más empobrecidos. Y en América Latina, esto no es Noruega, hay sectores que históricamente no comen. Cuando Lula llega al poder en el año 2003 y hoy se dice que sacó a 30, 40 millones de personas de la pobreza, eso es una pobreza heredada de gobiernos de derecha. Reitero, cuando hablo de gobiernos de derecha no lo digo peyorativamente. Gobiernos de derecha son gobiernos que tienen determinados valores, donde el eje central es lo económico, es el libre mercado, que cada uno
en una sociedad donde somos todos lobos, tenemos que competir para encontrar un lugar, que todo depende del esfuerzo personal, donde la flexibilidad laboral es algo importante, donde los convenios colectivos de trabajo por lo general no entran, donde el tema de la pobreza no es un tema central, los políticos de derecha por lo general no tienen debates profundos sobre el tema de la democracia. Son descripciones, cada uno podrá tener la postura que quiera. En ese sentido, Macri siempre fue un político de derecha, pero también en la derecha hay matices. Está claro que Mauricio Macri no es similar a Álvaro Uribe o a algún otro representante de la derecha brasileña o ecuatoriana. ¿Tienen puntos en común? Sí. De la misma manera que Evo Morales, Rafael Correa y Lula da Silva tenían orígenes sociales, culturales, políticos diferentes, pero tenían muchos puntos en común. Si aclaramos este punto, entonces claramente podemos decir, la política social, económica de Macri refleja una política, en el amplio sentido de la palabra, de derecha, y a su vez su política exterior lo refleja. Apenas suspenden a Dilma Rousseff y comienza el juicio político en contra de ella en el Senado, la Cancillería Argentina emite un comunicado, a la media hora, emite un comunicado avalando la destitución de Dilma Rousseff. Fue el primer gobierno. Yo creo que fue el primero. Que avala justamente la gestión Temer, digo. A mí me asombró eso, realmente me asombró, pero a las pocas horas estamos hablando. A la media hora. A la media hora. A la media hora. Creo que la destituyen 6:37 y 7:10 está fechado el comunicado. No sé si fue el primero, pero es muy probable que esto sí. Simbológicamente, en la simbología también de la geopolítica, ¿repercute? O sea, ¿toman nota, por ejemplo, claro, en Estados Unidos, en Alemania, qué sé yo, en Francia, digamos, las potencias mundiales, ¿toman nota de esto? Por supuesto que toman nota. O sea, que sea el primer gobierno en el mundo que reconoce más allá de si es la sucesión de un gobierno destituido. Más allá si es el primero o no, el aval que le dan con la declaración es muy clara y está en las antípodas de lo que dicen en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, que lo califican de golpe de Estado. Pero además están orgullosamente en las antípodas. Para vos esto puede ser negativo, pero ellos están orgullosamente en las antípodas porque no se sentían identificados con las políticas ni de Lula ni de Dilma Rousseff y se sienten más en sintonía con Michel Temer, más allá de los vericuetos jurídicos políticos que hayan determinado que él hoy sea el presidente interino. Ahora, ¿es la construcción de un nuevo liderazgo en Latinoamérica? Lo he escuchado esto a muchos que tratan de proyectarlo a Macri en esta nueva composición de Latinoamérica como el líder latinoamericano, ¿no? En alianza, por supuesto, con los brasileros. ¿Esto es así? ¿Pensás vos que hay muchos que están pensando en esto de malcorra a la ONU, en Macri proyectarlo como una figura de Latinoamérica? Yo creo que hay algunos que quieren eso. Es muy poco tiempo todavía para poder determinar qué lugar va a tener el presidente Mauricio Macri en el contexto latinoamericano. Asumió hace muy poco tiempo, están pasando cosas fuertes, hay que ver cómo hace para lidiar con esta fractura que hay hoy en UNASUR, está claro que hay una fractura, hay que ver cómo va a lidiar con el tema de Cuba, un tema también complejo, aunque haya un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La gran pregunta para un liderazgo es, ¿qué tenés para ofrecer? Claro. Y si tenés para ofrecer algo diferente. Y la derecha latinoamericana hoy no tiene algo diferente para ofrecer. ¿Por qué los movimientos progresistas con Chávez a la cabeza marcan una agenda política y logran instalarse? Porque de repente ofrecen algo diferente. Porque después de bastante tiempo de elogio a los tratados de libre comercio, aparece una nueva corriente política que dice, no queremos esto, no queremos el ALCA. Y se planta firme y dice, queremos un mundo multipolar, queremos relaciones con Rusia, queremos relaciones con China, y comienza a cambiar el lenguaje. De un lenguaje donde las políticas neoliberales parecían tener consenso y donde estaba bien privatizar absolutamente todo, aparece un discurso que te dice, momento, revaloricemos el Estado, revaloricemos paritarias, dignifiquemos otra vez el trabajo,
Es un discurso novedoso en un contexto determinado. El discurso de abrir las puertas al libre comercio, a las importaciones, o lo que plantean desde el gobierno argentino o el colombiano o el brasileño, no es novedoso. Ahora, de ahí a erigirse en una figura de peso regional, yo creo que hay un paso muy grande. Creo que se necesitan muchas cualidades para eso, que el presidente argentino tendrá que demostrar que lo que las se tiene. determina como en la jerga política como un cuadro político. Hoy Macri, digamos, no es un cuadro político que se pueda transformar en un cuadro político internacional. Yo creo que sí es un cuadro político si uso la categoría que vos utilizás. Si no, no hubiera llegado al lugar donde llegó, a ser jefe de gobierno y ganar las elecciones de la manera que la ganó. Esta no es obra de un principiante, de un recién llegado a la política. Ha demostrado muchas cualidades para llegar a ese lugar. Ahora bien, el contexto es bastante más complicado y hoy es un contexto regional complicado. Chávez venía con una política novedosa que seducía, con un discurso que no estaba, rescatando por ejemplo a Bolívar. ¿Cuántos de nosotros aprendimos, bueno, acá hay algunos más jóvenes, pero cuántos de nosotros aprendimos en el colegio de Bolívar? Seguramente muy pocos. Bolívar no entraba en el inconsciente colectivo. Y lamentablemente, Pedro, Maduro no es Maduro, Chávez. por supuesto, no Chávez. Bueno, siempre las figuras fuertes tienen dificultades en encontrar un sucesor. Una contrapartida. Claro, sin lugar a dudas. Está bueno lo que acota Malevo, porque me parece que es la materia pendiente justamente de estos movimientos. La formación de cuadros. La formación de cuadros que y de liderazgo, más allá de los cuadros, porque puede haber unos cuadros de conducción, pero para un país y dependiendo de un liderazgo muy fuerte. Un solo líder, muchos cuadros acompañando, pero no está esa promoción o esa renovación de liderazgos. Es la materia pendiente, me parece, de estos movimientos progresistas. Yo creo que los movimientos progresistas no son todo lo mismo, ¿no? Pero ya que los ponemos en la misma bolsa, muchos tuvieron un problema de origen. Y es que la mayoría de los dirigentes políticos o los cuadros políticos, ya que vos utilizás la palabra, se forman en la lucha. Se forman en la oposición, en la resistencia, en la protesta. Cuando de repente sos gobierno, te tenés que ocupar de muchas cosas administrativas que te alejan de la gente en el barrio que te permite ser dirigente popular. Tomemos el ejemplo de Evo Morales. Evo Morales, una persona muy pobre, que se cría en un ambiente pobre, que trabaja desde pequeño, que se convierte en dirigente cocalero, que se convierte en dirigente sindical, candidato a la presidencia. Lo hace desde la oposición. Desde la oposición él construye un liderazgo colectivo frente a esos gobiernos son malos, están en contra de los sectores más humildes, yo voy a refundar el país. La gente que lo acompaña también se foguea en la lucha. Ahora, cuando llegan a la administración del Estado, le pasó al propio Evo Morales, pierde su lugar en el sindicato. No va más a los lugares más alejados como alguien que come la comida, como la gente. Llega como presidente, da un discurso y rápidamente se va, porque su tarea lo obliga. Con todos los gobiernos progresistas ha pasado eso. Entonces, tienen que gobernar, tienen otras tareas, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para formarse en la lucha en el barrio. Es un problema. Pedro, muchísimas gracias. Lo invitamos, ya nos queda más tiempo. No sé. Pues es hermoso. La verdad que poder entrevistarlo a Pedro, poder charlar con él y que la sociedad en su conjunto pueda escuchar a una persona. Pero hacemos la invitación, ahora a las 19:30 en la Avenida Freire, 16:35, que es el auditorio de Festram. Bien, perfecto. Ahí está la invitación, en Avenida Freire, 16:35. Pedro, un gusto enorme. Un gusto estar con ustedes. No nos queda más tiempo, nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Chao.